Imagina por un momento un silencio tan profundo que parece tangible, un silencio de blanca quietud, donde el tiempo se congela en el abrazo cristalino del hielo, donde cada sonido, un raro crujido, un tranquilo suspiro del viento, resuena en interminables corredores helados. Este es el mundo de los glaciares, los antiguos testigos de la historia de nuestro planeta, que hoy mantienen su última conversación con nosotros. Saludos, mis queridos oyentes, y os invito a que escribáis en los comentarios de qué ciudad sois y qué hora es, porque no importa dónde estéis. Esta noche viajaremos juntos a las creaciones más majestuosas y a la vez más vulnerables de la naturaleza. Cierra los ojos e imagina que estás al pie de un gigantesco glaciar. Una pared de hielo azul se alza frente a ti, subiendo tanto que se pierde entre las nubes. Este hielo recuerda el aliento de los mamuts. Ha visto cómo cambiaba la forma de los continentes. Guarda en sus profundidades burbujas de aire de aquellos tiempos en que la humanidad aún daba sus primeros pasos. Cada capa es una página de la crónica de la Tierra, escrita por los cristales de agua y el tiempo. Pero hoy, este antiguo guardián de la historia está llorando. Sus lágrimas fluyen en miles de arroyos, se convierten en ríos, se precipitan al océano, diciendo al mundo que la era de los grandes glaciares está llegando a su fin. Y hay algo inexpresablemente triste y al mismo tiempo majestuoso en ello, como el último canto de una ballena moribunda, como una puesta de sol que sabe que nunca volverá a ser así. Glaciares. La propia palabra suena como un antiguo encantamiento, como el susurro del viento en los desfiladeros de las montañas. Aparecieron en nuestro planeta cuando el clima era muy distinto, cuando caía tanta nieve que no daba tiempo a derretirse en un corto verano, acumulada año tras año, siglo tras siglo, convirtiéndose bajo el peso de su propio peso en hielo denso, casi transparente. Estos ríos helados se deslizaban lentamente por los valles, tallando sus caminos en la roca, creando la topografía que vemos hoy. A mediados del siglo XIX, cuando el mundo empezaba a comprender el poder del vapor y el carbón, cuando las primeras chimeneas de las fábricas empezaron a surcar el cielo de las ciudades con su humo, los científicos prestaron por primera vez seria atención a estas masas de hielo. Se dieron cuenta de que los glaciares llevaban una vida peculiar. Avanzaban, conquistaban nuevos territorios y luego retrocedían, dejando tras de sí escarpados desfiladeros y pulidos acantilados. Este fue el comienzo de un largo estudio que acabaría convirtiéndose
en una observación inquietante. Imagínese a un científico de la época, de pie al borde de un glaciar en los Alpes, anotando mediciones en su cuaderno de cuero, dibujando con un lápiz. El aire es tan puro que cada bocanada parece la primera de su vida. La nieve cruje bajo sus pies y cada paso resuena en el silencio de la montaña. Aún no sabe que sus bisnietos estudiarán estos mismos glaciares con un objetivo completamente distinto: no solo comprender su naturaleza, sino intentar preservar lo que aún pueda conservarse. Porque algo ha cambiado en las últimas décadas. Un proceso que solía discurrir a la velocidad del tiempo geológico se ha acelerado de repente. Los glaciares, que habían permanecido inalterados durante milenios, empezaron a retroceder a un ritmo alarmante. Y cuanto más estudiaban los científicos este proceso, más claro quedaba. El papel de la humanidad en esta historia distaba mucho de ser insignificante. El aire que respiramos ha cambiado. Hay nuevas moléculas en él. Carbono procedente de la quema de combustible, metano de nuestras innumerables granjas, ozono de coches y fábricas. Estos satélites invisibles de nuestra civilización se elevan en la atmósfera y crean allí una especie de manta invisible que impide que el calor escape al espacio. La Tierra empieza a calentarse y son los glaciares, estos sensibles barómetros de la salud planetaria, los primeros en sentirlo. El Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, personas que han dedicado su vida a estudiar estos procesos, nos dice hoy lo que quizá no queramos oír. Es la actividad humana la responsable más probable del rápido calentamiento que estamos presenciando. Esto no quiere decir que la naturaleza no haya conocido antes calentamientos y enfriamientos. Por supuesto que sí. Las glaciaciones han sido sustituidas por interglaciares. Y el clima de la Tierra siempre ha sido variable. Pero lo que está ocurriendo ahora es demasiado rápido y abrupto para los ritmos naturales del planeta. Tiene algo de simbólico. Los seres humanos hemos creado una civilización que nos ha permitido superar las limitaciones naturales, aprender a volar más rápido que los pájaros, hablar a una distancia mayor que la que puede gritar cualquier animal, curar enfermedades que antes eran una sentencia de muerte. Y esa misma civilización está cambiando ahora el propio planeta en el que vivimos. Nuestras fábricas y centrales eléctricas, nuestros coches y aviones emiten al cielo gases que, al elevarse, están cambiando el carácter mismo del océano de aire que rodea la Tierra. Pero hay otras fuerzas, antiguas y poderosas. Las corrientes oceánicas, esos ríos invisibles en la columna de agua del mar, también desempeñan un papel en esta historia. La corriente del Golfo, esa arteria cálida del Atlántico, ha aumentado su actividad
en el siglo XX, aportando calor adicional a las latitudes septentrionales. Las fluctuaciones naturales de estas corrientes pueden ralentizar el deshielo durante un tiempo, dando un pequeño respiro al planeta, pero la tendencia general permanece invariable. Y aquí nos encontramos con uno de los mecanismos más insidiosos del cambio climático: el efecto albedo. La nieve y el hielo blancos reflejan los rayos del sol hacia el espacio como un espejo gigante, protegiendo al planeta del sobrecalentamiento. Pero cuando el hielo se derrite, deja al descubierto tierra oscura o agua oscura, que absorbe el calor del sol en lugar de reflejarlo. El planeta se calienta aún más rápido y el hielo se derrite con más intensidad. Un círculo vicioso cada vez más difícil de romper. El Ártico, la corona de hielo de nuestro planeta, es especialmente sensible a estos cambios. Aquí, entre la quietud blanca y las auroras boreales, las temperaturas suben unas 4 veces más deprisa que en el resto del mundo. Imagina esta tierra de hielo y nieve, donde la noche polar dura meses, donde el viento puede hacerte perder el equilibrio y la escarcha convierte tu aliento en nubes de vapor. Aquí, en este duro mundo, cada grado de calentamiento conlleva cambios catastróficos. De 2000 a 2023 años atrás, los macizos de hielo del Ártico perdieron entre 3 y 5 billones de toneladas de hielo. Trate de imaginar estas cifras. 1 billón es 1 millón de millones. Si pudiéramos reunir todo ese hielo derretido en un solo lugar, tendríamos una montaña de hielo del tamaño de un país pequeño. Y ese hielo no solo desaparece, se convierte en agua que eleva el nivel de los océanos de todo el mundo. Los últimos años han sido especialmente dramáticos en este drama del hielo. 2023 marcó un triste récord de menos 548 gigatoneladas de hielo. Una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas. Trate de imaginar 1.000 millones de toneladas de hielo. Ahora multiplique esa cifra por 548. Eso es más que el peso de todas las personas del planeta juntas. Más que el peso de todos los animales del océano. Los científicos han estudiado 19 regiones del mundo, donde se encuentran los mayores glaciares, y han descubierto un triste patrón. Los glaciares retroceden en todas partes, pero Alaska y el Ártico canadiense están especialmente afectados. Representan casi la mitad de todas las pérdidas. Aquí, entre interminables campos de nieve y hielo, entre fiordos donde los ecos pueden viajar durante horas, se está produciendo uno de los cambios más significativos de la historia moderna del planeta. Alaska, el propio nombre, evoca imágenes de belleza agreste, extensiones ilimitadas en las que uno se siente como una pequeña parte de un vasto mundo. Aquí,
donde el sol puede no aparecer durante semanas en invierno y no ponerse durante otras tantas en verano, los glaciares formaban parte de la esencia misma de la Tierra. Han modelado valles, alimentado ríos y creado el paisaje único que hace de Alaska un lugar único en el mundo. Pero hoy, estos antiguos ríos helados se están reduciendo a un ritmo que asombra incluso a los científicos. El 22% de toda la pérdida glaciar del planeta se produce en esta dura tierra. El Ártico canadiense añade otro 20%. Juntas, estas dos regiones producen casi la mitad de toda el agua que se añade a los océanos del mundo cada año debido al deshielo de los glaciares. En otras partes del mundo, el panorama no es menos dramático. En Europa Central, los glaciares han perdido el 39% de su masa. Imagínense los picos de los Alpes coronados por capas blancas de hielo desde hace siglos. Estos glaciares no son solo hermosos, son fuente de agua para millones de personas. Modelan el clima de regiones enteras. Forman parte del patrimonio cultural de los pueblos que viven a sus pies. En el Cáucaso, los glaciares se han reducido en un 30%. Estas montañas que dividen Europa y Asia, donde los picos nevados pueden verse a cientos de kilómetros de distancia con tiempo despejado, donde los glaciares alimentan los grandes ríos del sur de Rusia, pierden ahora sus joyas heladas cada año que pasa. Pero quizá lo más sorprendente sea la historia del hielo marino. En los últimos años, su superficie no se ha reducido tan drásticamente como se esperaba, a pesar del continuo aumento de las emisiones de carbono a la atmósfera. Puede parecer una buena noticia, pero los científicos advierten: se trata solo de un respiro temporal causado por las fluctuaciones naturales de las corrientes oceánicas. El hielo no se está regenerando, simplemente ha dejado de desaparecer al ritmo de antes. Y sin embargo, sigue adelgazando, perdiendo una media de 6 milímetros de espesor cada año. Imaginemos este proceso. Enormes campos de hielo que parecen duros como la roca, en realidad se están derritiendo lentamente desde abajo. Siguen cubriendo la misma superficie de océano, pero cada vez son más delgados, más frágiles. Es como las páginas de un libro antiguo que se desvanecen ante tus ojos. La forma sigue siendo la misma, pero el contenido desaparece. Y hay una tristeza especial en ello. Los glaciares no son solo agua congelada, son los archivos del planeta, los guardianes de la memoria climática de la Tierra. Contienen burbujas de aire de la época en que nuestros antepasados apenas aprendían a utilizar el fuego. Analizando este aire antiguo, los científicos pueden decirnos cómo era el clima hace miles de años. ¿Qué gases había en la atmósfera?
cómo cambió la temperatura del planeta. Cada glaciar derretido es una biblioteca perdida, un archivo destruido de la historia de la Tierra. La información acumulada durante milenios ha desaparecido para siempre. Y solo podemos preguntarnos qué secretos del pasado climático del planeta se habrán llevado consigo estas corrientes de agua derretida que fluyen hacia el océano. Pero los glaciares no son solo guardianes del pasado. Moldean activamente el presente y el futuro de nuestro planeta. Contienen más del 75% de toda el agua dulce de la Tierra. Imagínate, 3/4 partes del agua que no es salada, que puedes beber, con la que puedes regar tus campos, está contenida en macizos de hielo repartidos por todo el mundo. Y cuando esta agua se libera de su gélido cautiverio, emprende un largo viaje hacia el océano. Primero, como un delgado arroyo que se puede cruzar, luego como un río cada vez más caudaloso, hasta que finalmente llega a la orilla y se une al ilimitado elemento agua. Y entonces comienza uno de los procesos más lentos pero inevitables de nuestro planeta: el aumento del nivel de los océanos del mundo. En los últimos 100 años, el océano ha subido 20 centímetros. No parece mucho, menos que la longitud de una regla de colegio. Pero imaginemos los océanos de todo el mundo. Todas sus bahías y calas, todas sus ciudades y pueblos costeros, todas sus playas y puertos, y en todas partes el agua ha subido esos 20 centímetros. Son billones y billones de toneladas de agua extra que han aparecido donde antes no había ninguna. Y el proceso se está acelerando. El nivel de los océanos sube más de 3 milímetros cada año desde los años 90. Cada año, los océanos de todo el mundo suben un poco más. Es como la lenta pero imparable respiración del planeta. Respiración a respiración, año tras año, el océano sube más y más. Los científicos miran al futuro y ven cifras que invitan a la reflexión. A finales de este siglo, el océano podría elevarse otros 40 centímetros, quizá hasta 3 metros. Imagínese la diferencia entre estas proyecciones: de la altura de un niño a la de un adulto. Esta incertidumbre se debe a que el clima del planeta es un sistema increíblemente complejo, donde todo está conectado con todo lo demás, donde pequeños cambios en un lugar pueden tener enormes consecuencias en otro. Pero hay 6 glaciares cuyos nombres merece la pena recordar, porque desempeñan un papel especialmente importante en este drama. Pine, Thwaites, Haynes, Smith, Pope y Kohler parecen nombres de héroes de una antigua epopeya, pero en realidad no son más que topónimos de glaciares de la Antártida. Pero quizás sean héroes de una tragedia que se está desarrollando
ante nuestros ojos. Estas 6 masas de hielo son responsables de casi el 10% del aumento anual del nivel del mar. En 40 años, su pérdida de hielo ha aumentado un 77%. Imagínese la Antártida, este continente helado en el confín del mundo, donde las temperaturas pueden descender hasta los 80 grados bajo cero, donde los vientos soplan a velocidad de huracán, donde la noche polar dura la mitad del año. Aquí, en este lugar tan duro de la Tierra, tienen lugar los procesos que determinan el destino de ciudades costeras situadas ahí a miles de kilómetros. Los glaciares de Pine y Thwaites han atraído especialmente la atención de los científicos. Se encuentran en una parte de la Antártida donde la capa de hielo es particularmente inestable, donde las aguas subglaciales están erosionando gradualmente las bases de estos gigantes de hielo. Cuando un glaciar de este tipo empieza a derrumbarse, puede arrastrar las enormes masas de hielo que hay detrás. Es como el primer nudillo de dominó que cae e inicia una reacción en cadena. Si las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental se derritieran por completo, lo que podría ocurrir con solo 3 o 4 grados de calentamiento, el nivel de los océanos subiría entre 7 y 9 metros. Imaginemos un mundo en el que el océano está 9 metros más alto que ahora. Es la altura de una casa de 3 pisos. Muchas de las ciudades más bellas y densamente pobladas del mundo quedarían bajo el agua. Venecia, que sigue luchando contra las inundaciones, desaparecería para siempre. Nueva York, Londres, Tokio, San Petersburgo. Todas estas ciudades donde viven millones de personas, donde se crearon obras maestras del arte y la ciencia, donde late el corazón de la civilización humana, se encontrarán en el fondo de un nuevo océano. Entre el 4% y el 5% de la superficie terrestre del planeta quedará bajo el agua. Y eso significa una amenaza para el 40% de la población de la Tierra. Casi la mitad de las personas viven lo suficientemente cerca del océano como para verse afectadas por esa subida del nivel de las aguas. Afortunadamente, este proceso llevará un tiempo considerable. Las capas de hielo tienen una enorme inercia térmica. No pueden fundirse en unos pocos años o incluso décadas. Pero la dirección del proceso ya se ha determinado y revertirlo será extremadamente difícil. Sin embargo, el océano no es el único que sufre la desaparición de los glaciares. Hay otras consecuencias, menos visibles, pero no menos dramáticas. En el Ártico, donde las extensiones blancas se extienden hasta el horizonte, donde las auroras boreales danzan en el cielo con cintas verdes y doradas,
se está produciendo una auténtica catástrofe ecológica. Las morsas están perdiendo sus colonias. Estos enormes animales, torpes en tierra, pero gráciles en el agua, han utilizado los campos de hielo como lugares de descanso y cría durante miles de años. Las hembras daban a luz a sus crías sobre el hielo, y los animales jóvenes aprendían a nadar y cazar aquí. Pero ahora, el hielo se aleja cada vez más de la costa, y las morsas tienen que recorrer distancias más largas para llegar a sus zonas habituales de alimentación. Muchas simplemente no pueden soportar semejante viaje. Los narvales, esas asombrosas ballenas de largos colmillos que en la Edad Media se confundían con cuernos de unicornio, también sufren las consecuencias de la disminución de la capa de hielo. Antes vivían entre el hielo, utilizándolo como refugio y guía. Ahora, su mundo familiar cambia cada año, y los animales tienen que acortar su tiempo de migración, cambiar sus rutas y encontrar nuevas formas de sobrevivir. Pero los osos polares, esos majestuosos depredadores que han llegado a simbolizar el Ártico, son quizá los más afectados. Cazan focas, acechándolas cerca de las plataformas de hielo. Pero a medida que el hielo se hace más pequeño, la caza se hace más difícil. Los osos tienen que recorrer distancias cada vez más largas en busca de presas. Y muchos simplemente no encuentran suficiente comida. Las hembras tienen menos cachorros y muchos no llegan a la madurez. Desesperados, los osos empiezan a aparecer cada vez más cerca de los asentamientos humanos. Rebuscan en los vertederos, tratando de encontrar algo comestible, y se acercan más sapos a las casas, atraídos por el olor a comida. Esto supone un peligro tanto para las personas como para los osos, porque un encuentro con un oso polar hambriento rara vez acaba bien. Y el calentamiento de las aguas del mar trae nuevos invitados no deseados al Ártico. Virus y enfermedades que antes no podían sobrevivir en estas duras condiciones. La peste de las focas, mortal para las focas anilladas, se propaga cada vez más activamente. Y la foca anillada es el principal alimento de los osos polares. Es un círculo vicioso. El calentamiento mata a las focas y los osos no pueden sobrevivir sin ellas. Los animales intentan adaptarse lo mejor que pueden. Los narvales cambian sus rutas migratorias. Los osos polares exploran nuevos territorios y se desplazan más al sur. Pero el ritmo del cambio es demasiado rápido para la evolución. Durante millones de años, estas especies se han estado adaptando a la vida en una capa de hielo estable. Y ahora simplemente no tienen tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones. No solo la vida animal está cambiando,
sino también la propia faz del Ártico. Esta tierra de grandes archipiélagos, el escudo de Groenlandia y la parte septentrional de Eurasia se está convirtiendo gradualmente en algo completamente diferente. Los icebergs a la deriva, cada vez más pequeños, se desprenden de los glaciares y se funden antes incluso de alejarse del glaciar de origen. El paisaje que se ha formado durante milenios está cambiando ante los ojos de una generación de personas. Pero el impacto del deshielo de los glaciares va mucho más allá de las regiones polares. En el Himalaya, ese techo del mundo donde los picos se elevan a la altura de aviones de pasajeros, los glaciares alimentan los mayores ríos de Asia. Los ríos Yangtze y Amarillo en China, el sagrado Ganges en la India, el Indo en Pakistán. Todas estas vías fluviales del continente tienen su origen en los glaciares del Himalaya. Imagínese una mañana en un valle del Himalaya. El sol sale por detrás de los picos nevados, coloreándolos de rosa y oro. El aire es tan delgado que cada respiración requiere un esfuerzo. Y desde aquí, desde estas alturas vertiginosas, brotan arroyos que se funden con otros para convertirse en ríos que dan vida a miles de millones de personas en las llanuras de abajo. Los glaciares del Himalaya producen 8,5 millones de metros cúbicos de agua al año. Es una cantidad inimaginable. Un mar de agua dulce que fluye desde las cumbres de las montañas hasta las llanuras donde casi 2,000 millones de personas la esperan. En la India y China, en Bangladesh y Pakistán, la gente depende directamente de esta agua. Riega sus campos, hace funcionar las turbinas de sus centrales eléctricas, fluye de sus grifos a sus hogares. Pero los glaciares del Himalaya se están derritiendo tan rápido como en cualquier otra parte del mundo. Y eso significa que podría haber muchos menos de estos ríos en el futuro. Al principio, mientras los glaciares se derritan activamente, habrá incluso más agua de lo habitual. Pero cuando los glaciares desaparezcan, los ríos se volverán poco profundos y en algunas regiones podrían incluso secarse durante las estaciones secas. Esto es especialmente dramático en países como Bolivia, Ecuador y Perú, donde millones de personas obtienen el agua potable directamente de arroyos glaciares. En las ciudades andinas, la gente está acostumbrada al agua limpia y helada que fluye directamente de las montañas. Pero, ¿qué ocurrirá cuando desaparezcan los glaciares? ¿De dónde sacarán agua para ellos y sus hijos? El deshielo de los glaciares también supone un peligro más inmediato. Cuando el hielo se derrite rápidamente, el agua se acumula en los valles de las montañas, formando los llamados lagos glaciares. Estos lagos son contenidos por endebles diques hechos de rocas y tierra helada. Pero cuando estos lagos se hacen grandes,
Cuando el nivel del agua sube demasiado deprisa, estas presas naturales pueden fallar. El desbordamiento de un lago glaciar es una catástrofe que se desarrolla a una velocidad aterradora. Millones de toneladas de agua se precipitan repentinamente valle abajo, arrasando todo lo que encuentran a su paso. La altura de una ola de este tipo puede alcanzar entre 5 y 8 metros, lo que equivale a una casa de 2 plantas precipitándose valle abajo a la velocidad de un tren de mensajería. Los científicos ya predicen una catástrofe de este tipo para el río Wanch, donde el glaciar del Oso está creando una situación cada vez más peligrosa. En China, en el año 2007, la destrucción de los glaciares de las montañas tibetanas e himalayas mató a 700 personas y dejó sin hogar a unos 3 millones. Pueblos enteros fueron arrasados de la noche a la mañana. Carreteras y puentes desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero los glaciares encierran peligros más misteriosos. En su espesor, en las capas de hielo que se formaron hace miles de años, se congelan virus y bacterias ancestrales. Hasta que el hielo se derrite, estos microorganismos están en estado de anabiosis, como durmiendo un profundo sueño. Pero cuando el hielo se derrite, despiertan y entran en el entorno moderno. Los investigadores han extraído 1.705 tipos de virus del glaciar Gulia del Tíbet. Imagínese esa cifra. Casi 2.000 virus diferentes que han permanecido congelados en el hielo mientras la humanidad viajaba de la edad de piedra a la era espacial. La mayoría de estos virus antiguos son únicos. No se parecen a nada de lo que conocemos hoy en día. Afortunadamente, infectan a microorganismos antiguos y no suponen una amenaza directa para los humanos. Pero el mero hecho de su existencia plantea la pregunta: ¿qué más podría estar acechando en las profundidades de los glaciares? Y 793 millones de kilogramos de mercurio se han acumulado en el permafrost, que también se está derritiendo a medida que se calienta el clima. Es decir, casi 1.000 millones de kilogramos de uno de los metales más tóxicos de la Tierra encerrado en suelo helado. Mientras el suelo permanezca congelado, el mercurio no se moverá. Pero si el permafrost empieza a descongelarse con más fuerza, todo ese mercurio llegará a los ríos y a las aguas subterráneas, y de ahí a la cadena alimentaria. Las consecuencias de esta contaminación son difíciles de imaginar. El mercurio es una neurotoxina que se acumula en el organismo y puede provocar graves trastornos del sistema nervioso. Si casi 1.000 millones de kilogramos de este metal llegaran al medio ambiente, no solo sufrirían las personas, sino también todo el ecosistema del planeta. Y hay una crueldad particular del tiempo en todo esto. El calentamiento del clima es
en parte, un proceso natural. El planeta ha conocido periodos de calentamiento con anterioridad. Pero lo que está ocurriendo ahora es demasiado rápido. Los organismos vivos que han evolucionado durante millones de años en condiciones relativamente estables simplemente no tienen tiempo para adaptarse a cambios tan rápidos. La evolución funciona lentamente, introduciendo pequeños cambios en el código genético de las especies generación tras generación. Pero el clima cambia más deprisa de lo que la evolución puede seguirle el ritmo. Los osos polares no pueden aprender a cazar sin hielo en unas pocas décadas. Los arrecifes de coral no pueden adaptarse rápidamente a aguas más ácidas y cálidas. Las plantas de la tundra ártica no pueden adaptarse instantáneamente a nuevos regímenes de temperatura. E incluso el hombre, con su inteligencia y tecnología, con su capacidad para adaptarse rápidamente a condiciones cambiantes, también se enfrenta a retos para los que es difícil prepararse. Millones de personas viven en zonas costeras que podrían quedar bajo el agua. Millones dependen de ríos glaciares que podrían ser poco profundos o desaparecer. Economías enteras se basan en el supuesto de que el clima se mantiene relativamente estable, de que la agricultura puede planificarse, de que el nivel de los océanos no subirá demasiado rápido, pero el planeta está cambiando. Y nosotros somos parte de ese cambio, tanto su causa como su víctima. Hemos creado una civilización que ha cambiado la composición de la atmósfera. Y ahora esta atmósfera cambiada está cambiando el planeta en el que vivimos. Y esto tiene algo de trágico y poético a la vez. Como si escribiéramos una carta a las generaciones futuras con los gases de nuestras fábricas y los escapes de nuestros coches. Y esta carta les contara cómo era el mundo cuando aún existían los glaciares. Y sin embargo, a pesar de todo el dramatismo de lo que está ocurriendo, a pesar de la escala del problema, que parece mayor que cualquier poder humano, hay algo profundamente humano en la forma en que intentamos encontrar una salida a la situación que hemos creado. Como un montañero que se pierde en las montañas, pero nunca pierde la esperanza de encontrar el camino de vuelta a casa, la humanidad busca formas de detener o al menos ralentizar la desaparición de los glaciares. La primera solución, y la más obvia, radica en la propia naturaleza del problema. Si la causa del deshielo de los glaciares es un exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo lógico es tratar de reducir sus emisiones. Es como tratar una enfermedad abordando la causa, no solo los síntomas. Pero aquí nos enfrentamos a uno de los retos más difíciles a los que se ha enfrentado nunca la humanidad: la necesidad de coordinar los esfuerzos de todo el planeta. Imagínese una tarde en una ciudad cualquiera
de latitudes medias. Las luces de las ventanas de las casas están encendidas. La gente vuelve a casa del trabajo. Los televisores y ordenadores están encendidos y se está preparando la cena. Cada una de estas sencillas actividades cotidianas requiere energía. Y la energía, en la mayoría de los casos, sigue procediendo de la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas. Y cada kilovatio hora de esa energía añade un poco de dióxido de carbono a la atmósfera, que sube y se une a esa manta invisible que envuelve el planeta cada vez con más fuerza. Las acciones individuales de cada uno de nosotros, utilizar el transporte público en lugar del coche privado, conservar la electricidad, ahorrar agua, son gotas en el océano de un problema global. Y sin embargo, estas gotas son importantes porque nos cambian, nos hacen más conscientes, más responsables. Cuando apagas las luces al salir de una habitación, no estás salvando glaciares directamente, pero te recuerdas a ti mismo que cada acción que realizas tiene consecuencias, que formas parte de un sistema mayor en el que todo está conectado con todo lo demás. Pero los verdaderos cambios se producen a nivel de la tecnología y de sectores enteros de la economía. Y aquí, como ocurre a menudo en la historia de la humanidad, la crisis se convierte en el motor del progreso. La necesidad de encontrar una alternativa a los combustibles fósiles está acelerando el desarrollo de las fuentes de energía renovables. Las turbinas eólicas, esos modernos molinos que convierten un soplo de viento en electricidad, son cada vez más eficientes y baratas. Los paneles solares, que no hace mucho parecían una tecnología exótica, cubren ahora los tejados de las casas de todo el mundo, convirtiendo cada hogar en una pequeña central eléctrica. Las centrales mareomotrices aprovechan el movimiento perpetuo de las mareas oceánicas, convirtiendo el ritmo del propio planeta en una fuente de energía. La transición del carbón al gas natural y luego a la energía nuclear y las energías renovables ya está en marcha, aunque a menudo no solo está impulsada por consideraciones medioambientales, sino también por el simple beneficio económico. Resulta que, en muchos casos, la energía limpia es sencillamente más barata que la sucia, sobre todo si se tienen en cuenta todas las consecuencias a largo plazo. También se están desarrollando tecnologías completamente nuevas. Biocombustibles a partir de residuos vegetales, que pueden producirse a partir de cosas que antes simplemente se tiraban. Métodos de producción basados en el reciclaje y la reutilización de materiales, donde los residuos de un proceso se convierten en materia prima de otro. Es como crear un ciclo cerrado, donde nada se desperdicia, donde todo encuentra su uso. Pero también hay propuestas más radicales, casi fantásticas,
para salvar directamente los glaciares. Algunos científicos sugieren instalar espejos especiales en la órbita de la Tierra. Enormes superficies reflectantes que desviarían parte de la luz solar, impidiendo que calentara el planeta. Imagínate estos espejos cósmicos girando lentamente en la negrura del espacio, alejando los rayos solares de la Tierra. Parece el argumento de una novela de ciencia ficción. Pero técnicamente, una solución así es bastante factible. Otros sugieren crear estructuras de escudo en las zonas de deshielo. Gigantescas estructuras que protegerían a los glaciares de los vientos cálidos y la luz solar directa. Estos escudos podrían funcionar como sombras artificiales, bajo cuya protección los glaciares podrían conservar su estructura durante más tiempo. También hay soluciones biotecnológicas. Plantas modificadas genéticamente que pueden absorber el dióxido de carbono de la atmósfera varias veces más rápido que las plantas convencionales. Estas superplantas podrían crecer en lugares donde la vegetación convencional no puede sobrevivir, limpiando gradualmente el aire del exceso de carbono. Imaginemos bosques de estas plantas. Parecerían bosques normales, pero funcionarían como enormes fábricas de dióxido de carbono. Algunas de las propuestas parecen bastante fantásticas. Verter nieve artificial en los glaciares mediante potentes turbinas instaladas en las montañas. Estas máquinas funcionarían como los gigantescos cañones de nieve de las estaciones de esquí, pero mucho más grandes y potentes. Tomarían el agua de los ríos de montaña y la convertirían en nieve, que se depositaría en los glaciares, ralentizando su deshielo. Pero todas estas soluciones técnicas, por ingeniosas que sean, se enfrentan a un problema fundamental: la escala. Los glaciares son enormes. Incluso un pequeño glaciar de montaña contiene millones de toneladas de hielo. Y gigantes como la capa de hielo de Groenlandia contienen tanta agua que si se derritiera toda, el nivel de los océanos subiría 7 metros. ¿Cómo proteger semejantes masas de hielo? ¿Cómo se pueden construir escudos tan grandes como para proteger un glaciar del tamaño de un país pequeño? Y aquí nos damos cuenta de que las soluciones técnicas, por impresionantes que sean, solo pueden ser una parte de la respuesta. La verdadera solución al problema requiere algo más. Un cambio en el modo de vida de la humanidad. Un cambio en nuestra relación con el planeta. La cooperación internacional se está convirtiendo en algo no solo deseable, sino absolutamente necesario. Los glaciares no conocen fronteras nacionales. Los glaciares del Himalaya alimentan ríos que atraviesan muchos países. El hielo del Ártico
afecta al clima de todo el planeta. Una región no puede resolver por sí sola el problema del deshielo de los glaciares, por mucho que lo intente. Pero crear mecanismos eficaces de cooperación internacional es una tarea increíblemente compleja. Los países tienen diferentes intereses económicos, diferentes prioridades de desarrollo y diferentes ideas sobre quién debe ser responsable del cambio climático. Los países desarrollados, que son los que más gases de efecto invernadero han emitido en el pasado, les dicen a los países en desarrollo que limiten sus emisiones. Y los países en desarrollo responden, con razón, que tienen derecho al mismo desarrollo económico que han alcanzado los países desarrollados. Es como una disputa familiar en la que cada uno tiene razón a su manera, pero no se encuentra una solución común. Y mientras la gente discute, los glaciares siguen derritiéndose. La situación de los glaciares situados en zonas fronterizas o neutrales es especialmente compleja. ¿Quién debe responsabilizarse de su conservación? ¿Quién debe pagar su protección? Si un glaciar se encuentra en la frontera de dos países, ¿deben estos compartir los costes a partes iguales? ¿Y si un país es mucho más rico que el otro? ¿Y si un glaciar alimenta un río que atraviesa los territorios de varios países? ¿Cómo debe repartirse la responsabilidad entre todos ellos? Hasta ahora, estos sistemas de cooperación internacional son insuficientes. Hay acuerdos separados, proyectos separados, pero no una estrategia global unificada para la conservación de los glaciares. Y el tiempo pasa, y cada año perdido hace que el problema sea cada vez más complejo y costoso de resolver. Pero quizá el cambio más importante no deba producirse en la tecnología, ni en los acuerdos internacionales, sino en las cabezas de las personas. Mejorar los conocimientos medioambientales de la población mundial es la base de todas las demás soluciones. Porque cualquier tecnología, cualquier acuerdo, solo funciona cuando la gente los entiende y los apoya. Imagina un aula de escuela en algún lugar de una ciudad cualquiera. Los niños están estudiando geografía y el profesor les enseña un mapa del mundo. Este mapa muestra glaciares, manchas blancas en las montañas y las regiones polares. Pero, ¿qué pasaría si esos niños crecieran en un mundo en el que muchas de esas manchas blancas ya no existieran? ¿Y si tienen que explicar a sus hijos qué es un glaciar mostrándoles solo imágenes? La educación medioambiental no es solo el estudio de hechos sobre la naturaleza. Es la formación de un nuevo tipo de pensamiento, en el que una persona se entiende a sí misma no como dueña de la naturaleza, sino como parte de ella. Es comprender que el bienestar de la humanidad está inextricablemente ligado al bienestar del planeta, que no podemos estar sanos en un planeta enfermo. Y no solo importa el programa escolar,
sino también lo que ocurre en casa, en la familia, en las interacciones cotidianas. Cuando los padres explican a sus hijos por qué es importante ahorrar agua y electricidad, cuando hablan de la belleza de la naturaleza y de la necesidad de preservarla, están sentando las bases de la conciencia medioambiental que puede determinar el futuro del planeta. Los medios de comunicación también desempeñan un papel importante. Documentales sobre la naturaleza que muestran la belleza de los glaciares y el drama de su desaparición. Artículos de divulgación científica que explican complejos procesos climáticos en un lenguaje sencillo. Redes sociales en las que la gente comparte sus ideas sobre ecología. Todo ello moldea la opinión pública e influye en el comportamiento de las personas. Pero el cambio de conciencia es un proceso lento. Generaciones de personas han crecido creyendo que los recursos naturales son ilimitados, que el planeta es tan grande que los humanos no pueden afectar significativamente a su clima. Ahora tenemos que cambiar estas creencias tan arraigadas. Y eso lleva tiempo. Además, la información medioambiental suele ser difícil de entender y aterradora. La gente lee sobre el deshielo de los glaciares, la subida del nivel de los océanos, los desastres climáticos, y muchas personas simplemente no saben qué hacer con esta información. El problema parece tan global y abrumador que es más fácil no pensar en él. Es importante encontrar un equilibrio entre honestidad y esperanza. Tenemos que decir a la gente la verdad sobre el estado del planeta sin ocultar la gravedad de la situación. Pero al mismo tiempo, tenemos que mostrar que hay cosas que todo el mundo puede hacer, que hay razones para un optimismo prudente, y hay razones para hacerlo. Las energías renovables se están desarrollando más deprisa de lo que auguraban las previsiones más audaces. Las generaciones más jóvenes son mucho más conscientes del medio ambiente que las anteriores. Las tecnologías de ahorro energético y reciclado de residuos son cada vez más eficaces y asequibles. También hay ejemplos de proyectos medioambientales de éxito. El agujero de ozono sobre la Antártida, que hace poco parecía un problema irresoluble, empieza a cerrarse gracias a un acuerdo internacional para prohibir las sustancias que agotan la capa de ozono. Esto demuestra que la humanidad puede unirse ante una amenaza medioambiental global y encontrar una solución eficaz. Algunos países ya están obteniendo resultados impresionantes en la lucha contra el cambio climático. Dinamarca obtiene más de la mitad de su electricidad del viento. Costa Rica funcionó durante meses exclusivamente con energías renovables. Islandia utiliza energía geotérmica para calentar la mayoría de los hogares del país.
Se trata de países pequeños, dirán ustedes, y su experiencia no siempre puede aplicarse a países grandes con economías más complejas. Y es cierto. Pero estos ejemplos demuestran que la transición hacia el desarrollo sostenible es técnicamente posible, que no es una utopía, sino una realidad que algunas comunidades ya están creando hoy. Las grandes empresas también están empezando a cambiar su enfoque, no solo por razones altruistas, sino también porque las tecnologías ecológicas empiezan a ser económicamente viables. Las empresas que sean las primeras en adoptar tecnologías verdes tendrán una ventaja competitiva en el futuro. La inversión en energías renovables crece más deprisa que la inversión en combustibles fósiles. Esto significa que el mercado ya ha empezado a orientarse hacia soluciones más sostenibles. El capital, motor de la economía moderna, empieza a trabajar a favor del medio ambiente y no en su contra. Sin embargo, no hay que subestimar la complejidad de la tarea. El cambio climático es un problema que se desarrolla lentamente, pero tiene consecuencias a muy largo plazo. Los gases de efecto invernadero emitidos hoy afectarán al clima durante décadas. Y los glaciares, que han empezado a derretirse ahora, no se recuperarán rápidamente, aunque mañana detuviéramos por completo las emisiones. Esto significa que algunos cambios son ya inevitables. El hielo marino del Ártico seguirá reduciéndose. El nivel de los océanos seguirá subiendo. Algunos glaciares desaparecerán. Hagamos lo que hagamos. Pero el alcance de estos cambios sigue dependiendo de nuestras acciones. Hay una diferencia entre perder algunos glaciares y perder todos los glaciares. Hay una diferencia entre elevar el nivel de los océanos medio metro y elevarlo 3 metros. Y esa diferencia viene determinada por lo que hagamos hoy. En este contexto, la lucha por preservar los glaciares se convierte no solo en una cuestión ecológica, sino también ética. No solo estamos decidiendo el destino de los osos polares y los arrecifes de coral, sino también las condiciones de vida de las generaciones futuras. ¿Qué clase de planeta dejaremos a nuestros hijos y nietos? ¿Podrán ver los glaciares en algo más que fotografías? ¿Tendrán las mismas oportunidades de desarrollo y prosperidad que tuvimos nosotros? Estas preguntas no tienen una respuesta fácil, pero el mero hecho de que nos las planteemos es importante, porque reconocer un problema es el primer paso para resolverlo. Y la humanidad ya ha demostrado en su historia una capacidad asombrosa para encontrar salidas a situaciones aparentemente desesperadas. Y hay algo profundamente conmovedor e inspirador en esta capacidad para buscar soluciones. En esta obstinada falta de voluntad para rendirse ante dificultades aparentemente insuperables. El hombre siempre ha sido un ser que mira hacia adelante,
que espera, que cree que mañana puede ser mejor que hoy. Incluso cuando estamos al pie de un glaciar que se derrite, incluso cuando vemos cómo antiguos hielos se convierten en agua y desembocan en el océano, nunca dejamos de buscar formas de cambiar el curso de los acontecimientos. Quizá esa sea nuestra principal característica como especie. No que hayamos creado el problema del cambio climático, sino que seamos capaces de reconocerlo e intentar resolverlo. Ninguna otra especie es capaz de entender los procesos globales que tienen lugar en el planeta, de prever sus consecuencias y de planificar acciones para las próximas décadas. Imagínese a un científico al borde de un glaciar en algún lugar de Groenlandia. A su alrededor se extiende un infinito blanco. El aire es tan puro que respirarlo es como beber el agua más pura. El sol cuelga bajo sobre el horizonte, coloreando la nieve de suaves rosas y dorados. El silencio es tan completo que puede oír los latidos de su propio corazón. Este hombre sabe que el glaciar que tiene bajo sus pies se está derritiendo. Conoce las cifras, ha visto los gráficos y diagramas, entiende los mecanismos de los procesos que tienen lugar en el espesor del hielo. Pero en este momento, de pie ante esta belleza prístina, no solo siente ansiedad científica, sino también algo mucho más profundo: asombro ante la majestuosidad de la naturaleza y, al mismo tiempo, un agudo sentido de la responsabilidad. Porque el conocimiento siempre conlleva responsabilidad. No podemos seguir viviendo como si no conociéramos las consecuencias de nuestros actos. No podemos fingir que el problema del cambio climático concierne a otra persona, en otro lugar, en otro momento. Es un problema que nos concierne a todos, aquí y ahora. Y sin embargo, hay algo asombroso en cómo la naturaleza y el hombre pueden encontrar un compromiso. Cómo podemos aprender a vivir en armonía incluso en un clima cambiante. En algunas regiones del Ártico, los inuit, los habitantes indígenas de estas duras tierras, ya se están adaptando a las nuevas condiciones. Están cambiando sus rutas de caza, aprendiendo nuevas formas de viajar y aprendiendo a leer las señales cambiantes de la naturaleza. Sus conocimientos tradicionales, acumulados a lo largo de miles de años de vida en el Ártico, tienen ahora un valor incalculable para los científicos que intentan comprender a qué velocidad y en qué dirección está cambiando la naturaleza septentrional. Los inuit conocen el hielo como nadie. Pueden distinguir docenas de variedades de hielo, predecir su comportamiento y percibir los más mínimos cambios en su estructura. Y cuando la ciencia moderna se encuentra con estos conocimientos ancestrales, nace algo nuevo, una comprensión más completa de lo que le está ocurriendo al planeta y un enfoque más sabio para encontrar soluciones. Es como dos ríos que se encuentran, al fundirse,
se hacen más fuertes que cada uno de ellos por separado. En otras partes del mundo, la gente también está aprendiendo a vivir con climas cambiantes. En los Países Bajos se construyen casas flotantes que suben y bajan con el nivel del agua. En Bangladesh, los agricultores desarrollan nuevas variedades de arroz que pueden crecer en aguas más saladas. En las regiones áridas de África, los agricultores están desarrollando sistemas de recogida y almacenamiento de agua de lluvia que les permiten sobrevivir incluso en condiciones de precipitaciones irregulares. Estos ejemplos demuestran que la adaptación es posible, que el ingenio y la perseverancia humanos pueden encontrar salidas incluso a las situaciones más difíciles. Pero también nos recuerdan el coste de esta adaptación, el esfuerzo, los recursos y el destino humano que requiere ajustarse a las nuevas condiciones. Y aquí volvemos a los glaciares, esos testigos silenciosos de nuestras decisiones y nuestros errores. Su lenta desaparición tiene algo de trágico y de instructivo. Nos recuerdan que el planeta no es un recurso infinito, que tiene sus límites, sus ciclos, su frágil belleza, pero al mismo tiempo nos muestran cómo todo en la naturaleza está conectado con todo lo demás, cómo los cambios en un lugar resuenan en los rincones más lejanos del mundo. Un glaciar que se derrite en el Himalaya afecta a la vida de los habitantes del delta del Ganges, a miles de kilómetros de distancia. El hielo del Ártico determina el tiempo en Europa y Norteamérica. Los glaciares antárticos modifican lentamente el nivel de los océanos en todo el mundo. Esta interconexión puede ser desalentadora en su complejidad, pero también es esperanzadora, porque si todo está conectado con todo, entonces el cambio positivo en un lugar también puede extenderse mucho más allá. Cada panel solar instalado en el tejado de una casa, cada árbol plantado en el parque de una ciudad, cada decisión de utilizar la bicicleta en lugar del coche, son todos pequeños ladrillos en la construcción de un mundo más sostenible. Y quizá lo más importante que podemos aprender de la historia de los glaciares es a entender el tiempo geológico en el que se formaron y vivieron los glaciares, se mide en milenios y millones de años. El tiempo humano se mide en días, años, décadas. Pero entre estas dos escalas hay un tiempo de planificación, un tiempo de responsabilidad, un tiempo en el que nuestras decisiones de hoy determinan el estado del mundo dentro de 50 o 100 años. Es en esta escala de tiempo donde debemos aprender a pensar y actuar, no al ritmo de los beneficios inmediatos o de las épocas geológicas, sino al ritmo de las generaciones, lo bastante rápido para marcar la diferencia y lo bastante despacio para introducir cambios meditados y sostenibles. Los glaciares
nos enseñan paciencia y urgencia al mismo tiempo. Paciencia, porque el verdadero cambio lleva tiempo, porque no se puede cambiar el sistema energético de todo el mundo, ni el modo de vida de miles de millones de personas en un solo día. Urgencia, porque cada año que pasa, la tarea se hace más difícil y las consecuencias más graves. En esta paradoja de paciencia y urgencia reside quizá la principal lección de nuestro tiempo. Debemos actuar con rapidez, pero pensar a largo plazo. Debemos cambiar el mundo rápidamente, pero debemos hacerlo de forma meditada y cuidadosa. Debemos preservar lo que aún puede preservarse y aprender a vivir con lo que no puede cambiarse. Y hay una belleza en ello. La belleza de asumir responsabilidades. La belleza de un esfuerzo humano colectivo para preservar el hogar que todos compartimos. Porque la tierra es, de hecho, nuestro hogar común. Y los glaciares forman parte de su techo, protegiéndonos del sol demasiado caliente del futuro. Imagina una noche en algún lugar de las montañas, lejos del ajetreo de la ciudad. Estás sentado junto al fuego, mirando las estrellas que parecen estar tan cerca que puedes alcanzarlas con la mano. El aire huele a nieve y agujas de pino. En algún lugar a lo lejos se oye el sonido de un arroyo de montaña. Y en este arroyo fluye el agua de un antiguo glaciar. Agua que estaba congelada cuando tus lejanos antepasados miraban estas estrellas. Y te das cuenta de que estás en uno de los puntos más mágicos del espacio y del tiempo. Un lugar donde el pasado se encuentra con el presente, donde la majestuosidad de la naturaleza se encuentra con la fragilidad de la vida humana, donde la belleza del mundo se revela en su totalidad. Quizá estos momentos de silencio y contemplación, momentos de contacto directo con la naturaleza, son los que más necesitamos preservar. No solo para nosotros, sino también para los que vendrán después, para que ellos también puedan sentarse junto a un arroyo de montaña, escuchar su gorgoteo y sentir la conexión de los tiempos, la conexión de las generaciones, la conexión entre el hombre y el planeta que le dio la vida. Los glaciares desaparecen, pero su recuerdo, las lecciones que nos enseñaron y la belleza que revelaron a nuestros ojos permanecen con nosotros. Y quizá este recuerdo nos ayude a ser más sabios, más cuidadosos, más atentos al mundo que nos rodea. Al fin y al cabo, todos somos huéspedes temporales de este planeta. Los glaciares estuvieron aquí millones de años antes que nosotros y podrían estarlo millones de años después si aprendiéramos a vivir en armonía con los ciclos naturales de la Tierra. Pero aunque algunos de ellos desaparezcan ante nuestros ojos, dejarán atrás los valles que esculpieron en piedra
los lagos que crearon, los ríos que alimentaron, y dejarán tras de sí personas que han visto su belleza y se han dado cuenta de su valor, que han aprendido a leer en su lento fundirse la historia del planeta y la advertencia del futuro. Hemos sido testigos de uno de los mayores cambios en la historia de la Tierra, y la experiencia nos ha cambiado. Tal vez ese sea el sentido de lo que está ocurriendo. No mantener el mundo inalterado, sino aprender a cambiar con él de forma sabia y responsable. Aprender a ser parte de la naturaleza, no su adversario. Aprender a escuchar lo que nos dice el planeta y responder a sus llamadas no solo con palabras, sino también con hechos. Y quién sabe, quizá dentro de 100 años, nuestros descendientes cuenten la historia de cómo la humanidad logró detenerse al borde del abismo, cómo encontró la forma de vivir en armonía con el planeta, cómo convirtió la crisis en una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Y en esta historia, los glaciares ocuparán un lugar especial, como maestros que nos enseñaron a ver la conexión entre nuestras acciones y el destino del mundo, como belleza que nos inspiró a hacer cambios, como memoria que no nos dejó olvidar nuestra responsabilidad. Mientras tanto, continúan su lento viaje hacia el océano. Estos titanes moribundos, portadores de la historia del planeta y de las esperanzas para el futuro. Y nosotros caminamos a su lado, aprendiendo de su paciencia y sabiduría, sacando fuerzas de su belleza para el largo viaje que nos espera. Buenas noches, mis queridos oyentes. Que vuestros sueños estén llenos del silencio blanco de los picos de las montañas, que se llenen de la música de los vientos helados, que reflejen la profundidad azul de los hielos milenarios, y que os despertéis por la mañana y os sintáis partícipes del poder y la belleza que los glaciares llevan en sí mismos, testigos del tiempo, guardianes de la memoria, maestros de la sabiduría. Nos vemos de nuevo en el mundo de historias asombrosas que nos cuenta nuestro hermoso planeta.